En las pasadas semanas hemos tratado el tema de cuando un líder enfrenta oposición. Y oposición relacionada a situaciones externas, situaciones en las cuales prácticamente vienen de otros entornos hacia nosotros, situaciones que están prácticamente fuera de nuestro control. Y cómo Nehemías pudo tratar con ese tipo de oposición en el capítulo 4. Pues bien, ¿qué tal si usted está en un equipo de trabajo o está colaborando en la obra del Señor en la misma iglesia? ¿Y qué tal si la oposición y los desafíos no son de afuera hacia adentro, sino provienen de entre las personas en el pueblo de Dios? O si tú estás en tu lugar de trabajo, la oposición viene y el desafío viene desde tu equipo de trabajo. ¿Cómo vamos a tratar ese tema? Saben que a través de los años yo he visto, ¿verdad? Mis padres y mi familia estuvieron en el liderazgo de la iglesia. Algunos de ellos todavía están en el liderazgo. Y a través de los pasados 30 y pico de años, pues he podido ver muchas cosas de primera mano. Por ejemplo, una de las cosas que vienen a decir típicamente cuando la iglesia está envuelta en un proyecto, digamos la iglesia Life Fellowship está envuelta en un proyecto de construcción, ¿verdad? Y lo interesante es que no importa, esto trasciende cultura, trasciende localidad, trasciende incluso congregación, ¿verdad? Porque donde está el pueblo del Señor reunido en un proyecto con un fin, siempre va a haber oposición. Y eso es algo que tenemos que estar al tanto. Pero una de las cosas que ocurre típicamente es que viene una persona a donde el pastor o el líder le dice: tú sabes qué, mi hermano, yo quiero decirle algo, pero no se lo diga a nadie. Muchas personas están molestos con usted por lo que usted dijo el domingo pasado. Hay una cantidad de personas que no están de acuerdo con usted. Y claro, si es un pastor novato que no tiene mucha experiencia lidiando con gente, pues le presta atención así. Pero cuando es una persona que tiene mucha experiencia, bueno, la primera pregunta es: ven acá, esas muchas personas, ¿quiénes son? ¿Esas muchas personas son muchas personas o es usted que es la que tiene la queja? Y eso ocurre con tanta frecuencia. Así es como ocurre la murmuración y el chisme dentro de la iglesia, ¿verdad? Esas cosas edifican mucho. Yo sé que aquí eso no ocurre nunca en comunión de vida, ¿verdad? No. Pero aún en otros tipos de situaciones donde hay situaciones que son una situación potencial para que ocurra una división dentro de la iglesia, hay líderes que adoptan posturas y posturas específicas. Hay algunas posturas que son más pasivas que otras. El tipo de postura pasiva es no agarrar el toro por los cuernos, por decir así, sino vamos a quedarnos tranquilos, vamos a no tratar con ese asunto, porque mira, tú sabes que si tratamos con ese asunto se va a formar un escándalo y se nos van a ir muchas vidas, se nos van a ir. Y está este temor. Entonces, ante el temor de avivar el hormiguero, pues se mantiene una situación que es un cáncer, porque es una situación que está causando división en la congregación y no se está tratando. Y cuando efectivamente ocurre tal división, ya es demasiado tarde. Ya hay muchas heridas. Ya es un monstruo lo que se ha formado.
Y eso es lo que justamente Satanás quiere. Eso es la posición pasiva. Pero está la otra que es una postura activa. Está la postura activa que es, vamos a tratar con este tema y vamos a tratarlo a la luz de la palabra y vamos a tratarlo como el Señor quiere que lo hagamos. No me voy a dejar convencer no voy a utilizar el tema de la popularidad ni el carisma que yo pueda tener como líder para yo tomar una determinación específica. Vamos a utilizar a la luz de la palabra de Dios. Esa va a ser la postura. Y esa es la postura activa de un líder. Y esta tarde vamos a ver cómo Nehemías tuvo que enfrentar ese tipo de desafío aún en medio de su pueblo. Si me acompañan en el libro de Nehemías, capítulo 5, y vamos a tratar la primera parte de este pasaje. Este pasaje en realidad está dividido en 3 partes. Recordamos que anteriormente, en el capítulo 4, que discutimos hace 2 semanas, tratamos con el tema de Sanballat, Tobías y la oposición de las naciones vecinas. Pero en el día de hoy vamos a tratar otro problema que Nehemías tuvo que tratar. Y si me acompañan, capítulo 1, vamos a comenzar con la primera parte del pasaje, que son los primeros 5 versículos. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Bueno, algo pasó antes para que aquí dijeran entonces. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Bueno, lo que estaba pasando, recuerdan que en el capítulo 4 estaban los trabajadores del pueblo obrando en la construcción del muro, y entonces todos estaban velando, y dice que con una mano estaban obrando en el muro y con la otra mano tenían la espada. ¿Recordamos eso? Hace 2 semanas tratamos eso. Y con eso concluyó el capítulo 4. Y entonces estaban siempre de guardia. Y ahora comienza en el capítulo 5. Entonces hubo gran temor del pueblo y de sus mujeres contra ¿quiénes? Sus vecinos, contra las naciones vecinas, contra las naciones enemigas. ¿Eso es lo que dice ahí? No. Lo que dice ahí es contra sus hermanos judíos. Versículo 2. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viña. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Tomen nota ahí, circulen esa parte. Nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Aquí está recalcando que con quienes tienen problemas no son con personas de otras naciones, es con nuestros propios hermanos. Y dice, nuestros hijos como sus hijos, he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y vamos a tratar aquí lo que el escritor quiere traer, lo que está exponiendo aquí. Primero que nada, el escritor está describiendo una situación que amenazaba con ser un estorbo a la obra y a la voluntad de Dios de la reconstrucción del muro.
Recordemos qué es lo que significa el muro. ¿Qué implicación tiene reconstruir el muro? No es un muro de contención solamente para adornar. Es un muro que proveía protección. Y recordemos que en el libro de Esdras era la reconstrucción del templo en el medio, ¿verdad? Dentro de Jerusalén. Y entonces en el libro de Nehemías trata de la reedificación del muro que provee protección. Y hace unas 4 semanas discutimos las distintas puertas que contiene el muro. Y les invito que si necesitan repasarlo, todas esas enseñanzas están disponibles en YouTube, en el canal de Comunión de Vida de YouTube. Pueden tomar notas con las gráficas que ven en las pantallas y demás. Pero bueno, seguimos. Esta situación en particular era una amenaza al cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hasta la fecha, Nehemías estaba enfrentando un desafío de que Judá, el primer desafío era de que Judá estaba bajo el imperio babilónico y que a su vez el imperio babilónico estaba bajo el imperio de los persas. Eso era un desafío. Y vimos en el capítulo 1 de Nehemías como el coraje que Nehemías tuvo que tener para enfrentar y compartirle a Artajerjes la situación y el desfallecimiento por causa del pueblo de la ciudad de Jerusalén. Pero la posición que hasta ahora Nehemías estaba enfrentando era la de los vecinos, enemigos vecinos que se oponían a la construcción del templo. Pero ahora viene un nuevo desafío, y es que la oposición era entre los hermanos, entre el mismo pueblo. Y el problema se desprendía de lo que es el orgullo. ¿Cuántos de ustedes saben que cada vez que nosotros tenemos un conflicto, ya sea en la iglesia, ya sea en nuestra familia, y entonces es un conflicto que trasciende más allá, que toma tiempo en resolverse de acuerdo a la profundidad del conflicto, de acuerdo a las heridas que puedan haber, más tiempo se toma en que ocurra la sanidad. Pero esa resistencia a querer tratar con el conflicto se desprende de que cada uno de nosotros tenemos un ego y somos muy orgullosos de por sí. ¿O no? ¿Verdad que sí? Sí, todos somos orgullosos. Todos tenemos ese temor a sentirnos vulnerables. Sobre todo sentirnos vulnerables delante de la persona que nos ha herido o que sentimos que nos ha herido. Pero a su vez, esa persona que sentimos que nos ha herido, también toda historia, todo conflicto tiene dos partes. Todo conflicto tiene dos partes. Está la parte de la persona que causa la herida, o que yo siento que esa persona me causó la herida, pero está la parte de esa persona que siente que yo le causé una herida, ya sea porque yo la causé originalmente, o ya sea que yo reaccioné a una herida. Ya sea de cualquier manera, la cuestión es que ha sido herida, causadas y mutuamente de parte y parte. Eso es la naturaleza de todo conflicto. No existe una parcialización total. Siempre hay dos partes. Y esto aquí es entre hermanos. Y aquí, el problema aquí era que cada cual estaba poniendo su prioridad en sus propios intereses y no en los intereses de la obra de Dios, ni en el propósito de Dios. Claro, lo vimos del versículo 2 al 5. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Había un grupo que no tenían alimento para sus familias. Y por lo tanto, ¿qué hicieron? Le pidieron prestado a sus hermanos. Había otro grupo que no tenía con qué comprar alimentos. ¿Y qué hicieron? Empeñaron sus propiedades. ¿Saben lo que significa empeñar sus propiedades? Yo tengo esta propiedad que tiene tanto valor y tú me prestas, yo pongo esta propiedad como garantía de que si yo no te devuelvo el dinero o lo que tú me prestaste, esta propiedad que yo tengo que tiene valor, pues va a ser tuya entonces. Tú la puedes reposeer. Eso es lo que significa empeñar las propiedades.
Lo tercero es, había gente de este grupo que estaban tan sumergidos en deuda que no podían repagar y no tenían propiedades para empeñar, que lo que ocurría era que se entregaban a esclavitud de sus propios hermanos y entregaban los hijos e hijas en esclavitud a sus propios hermanos. Así que eso por un lado. Por el otro lado, vemos aquí que se cometieron dos pecados grandes. El pecado de la usura, que la usura es cobrar un interés excesivo. Tú me estás pidiendo prestado, yo te voy a prestar dinero, ¿cómo no? Para que resuelvas y compres tu alimento, pero yo te voy a imponer un interés alto, porque aquí vivimos en un país capitalista, aquí tenemos que hacer plata. En Miami hay un anuncio comercial que dice, lo que no te venda mi padre, te lo vendo yo, aquí lo que importa es el cash. ¿Ve? Aquí lo que importa es el cash. Y entonces, fíjate, vamos a imponer un interés más alto. Y la otra cosa es el asunto de esclavizar a sus propios hermanos. Yo quisiera en esta tarde que ustedes se llevaran este pensamiento para sus casas, y lo voy a repetir varias veces. Lo primero que vamos a tratar a considerar es lo siguiente: toma decisiones basadas en integridad y no en popularidad. Tus decisiones tienen que ser basadas en lo que es correcto. El mundo y las personas a tu entorno podrán no estar de acuerdo, podrán inclusive retirar su apoyo a ti, retirarse tu apoyo. Pero tú tienes que ser diligente y con integridad, que por la noche tú puedas poner tu cabeza sobre tu almohada y decir, yo hice las cosas conforme a como el Señor quiere, basado en principio, basado en integridad y no en popularidad. Por lo menos yo lo traté. Y eso es lo que quiere, de lo que se trata aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Vamos al versículo 6. Y en el versículo 6 vamos a ver cómo Nehemías trató con esta situación. ¿Okay? Primero vimos la naturaleza del conflicto, la naturaleza del problema. Y ahora vamos a ver cómo Nehemías trató la situación. Y esta sección vamos a verla del versículo 6 al versículo 11. Dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Cuando dice reprender, es que los regañé, les llamé la atención. Exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, este versículo es clave aquí. Aquí hay un contexto histórico aquí importante. Nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a otros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, la 100ª parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, que demandáis de ellos como interés. Lo que vamos a ver primero aquí en el versículo 6 es que Nehemías primero se enojó. Y el líder, usted va a ver que un líder que teme a Dios, que quiere hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, cuando ve algo que está fuera de lugar, ese líder se va a enojar.
Pero no se va a enojar para traer condenación, ni se va a enojar para ponerte cabizbajo, bajonearte, por decir así. Se va a enojar con celo santo. Porque el líder, y lo decíamos, el líder tiene una visión, un sentido de visión y de misión a lo cual está comprometido. Y Nehemías estaba comprometido con el propósito de Dios de la reedificación. Nehemías era un hombre de oración. Nehemías temía a Dios. Y él no podía permitir que entre hermanos ocurriera este tipo de conflicto. La otra cosa es que también, que Nehemías, en la ley judaica, la ley de Moisés, estaba prohibido imponerle interés excesivo o interés, contra sus propios hermanos. Y muchísimo menos utilizar hermanos como esclavos. Estaba prohibido, estaba contra la ley. Lo otro que vemos aquí en el versículo 7 es que Nehemías confrontó a los oficiales. Pero les dije que en el versículo 8 hay un tema aquí que es de suma importancia. Resulta que para poder tener todo este ejército de personas laborando en el muro, Nehemías tenía que liberar judíos que estaban siendo esclavos de gentiles babilónicos. Recuerdan que estaban bajo el imperio, eran una colonia, por decir así, de Babilonia. Era una situación de que Jerusalén vino a ser una provincia de Persia, y de por sí Babilonia de los persas. O sea, era como una sobre la otra. Y entonces, familias gentiles de los babilónicos y los persas tenían judíos como esclavos. Y Nehemías les pagaba para que los liberaran, y les pagó. Y por eso es que podemos ver a través de las escrituras que hubo el remanente, o sea, de los que se quedaron en Jerusalén, y estaban los que fueron liberados a Jerusalén, llevados a Jerusalén para que pudieran laborar en lo que es la reedificación del muro. Entonces, ¿qué pasa? Este es el argumento aquí en el 8. Hemos pagado nuestro dinero a gentiles de Babilonia para la liberación de judíos esclavos. Y ahora ustedes, que son hermanos, ahora ustedes les van a imponer esclavitud porque ellos están en un aprieto económico y ustedes, para que ellos les paguen a través de esclavitud. Eso no se puede hacer. E incluso ante la posibilidad de que ellos vendan esclavos a otras naciones, eso aún más peor. Entonces, en los versículos 10 y 11, Nehemías les ordenó quitarles el gravamen. El gravamen es la imposición de interés excesivo, y que devuelvan todo lo cobrado en exceso y las propiedades poseídas. Toma decisiones basadas en integridad y en popularidad. ¿Qué es lo que se estaba arriesgando aquí Nehemías? Que la gente, que ese grupo de los judíos que tenían esclavos, sí, que tú me vas a hacer eso a mí, con lo que yo he trabajado aquí en este muro. No, mira, aquí está tu muro, aquí están las herramientas, yo me voy, calabaza, cada cual para su casa. Pero eso no es lo que ocurrió aquí. ¿Saben? Cuando un líder reprende y les llama la atención y regaña a miembros del pueblo por cuestiones de falta de integridad, hay un celo que Dios causa, y eso es un celo santo causado por el Espíritu Santo. Y recordemos que Nehemías decía que cuando escuché esto, medité sobre ello. O sea, Nehemías, vemos que a través de todo el libro de Nehemías hay mucha oración. Nehemías es un hombre de oración. Que yo me imagino que Nehemías estaba en un aprieto aquí, que tenía una situación que tenía que tratar, y él pudo haber agarrado a latigazo y tomar la justicia en sus manos, pero él decidió meditar sobre eso, decidió presentarlo delante del Señor.
Y la reacción de Nehemías era un celo santo. Sí, coraje, pero un coraje santo. Como el coraje que Dios, cuando nos disciplina y cuando nos llama a cuentas, y nos llama a cuenta para que nos enderecemos. No es un coraje para condenarnos. Es como aquel que el padre al que ama a su hijo lo disciplina. Traerlo a que considere que lo que estaban haciendo estaba mal. Y Nehemías pudo haberse quedado callado, adoptar una posición pasiva. Bueno, que ellos resuelvan. Ellos son adultos. Ellos resuelvan. ¿Cuántos adultos se comportan más como niños que como adultos? Cantidad de veces nos encontramos con eso, ¿verdad? Y muchas veces hay que tomar una postura. Y muchas veces una postura incómoda. Pero bueno, toma decisiones basadas en integridad y no en popularidad. Seguimos en la tercera parte de este pasaje, versículo 12. Le dijeron, o sea, Nehemías les demandó, les dijo, tienen que devolver el dinero en excesivo, el interés en excesivo y todas las tierras y todas las propiedades. Y el versículo 12, le dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto, y así sea sacudido y vacío. Imagínate, vamos a detenernos aquí. Sacudí mi vestido. ¿Qué es eso de que sacudí mi vestido? Imagínense usted está comprando una casa, está en el banco, está llenando los papeles de compraventa y de repente el abogado que le está representando, el abogado que está representando al que está vendiendo, se sacude su vestido así en el banco, ¿verdad? Como que no hace sentido. O que como que tú estás regañando a tu hijo o tu hijita, ¿verdad? Y de repente te sacudes tu vestido, ¿verdad? Este hombre se ha vuelto loco. Este hombre está desquiciado. ¿Cómo es eso de sacudirse su vestido? Y es que lo que ocurre es que en las Escrituras, ese lenguaje que tiene que ver con el contexto cultural, en la tradición judaica, esa expresión de sacudirse el vestido es como que algo tan grave. Tú estás haciendo un juramento y lo que va a venir sobre ti, si tú no cumples con ese juramento, va a ser algo bien grande. Y es como una expresión así, de sacudirse el vestido. Pero no es que ahora nos vamos a sacudir el vestido nosotros. Versículo 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos y de la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron el pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Entonces vemos aquí que el pueblo accedió a devolver todo lo que en exceso le habían cobrado y todas las propiedades. Vemos aquí que hubo un juramento, que los sacerdotes les había puesto un juramento. Vemos aquí que Nehemías sacudió su vestido como diciendo lo que le espera si ustedes no cumplen ese juramento. Y lo próximo que dice aquí es que está recordando aquí y recordemos nosotros que bajo el rey Artajerjes, Nehemías fue gobernador de la provincia de Judá, de Persia. Y entonces, que ese término, Nehemías fue gobernador por cierto término, pero que ese término aparentemente, obviamente se extendió a 12 años. Y los gobernadores típicamente, ellos recibían del pueblo una mesada para que el gobernador pudiera vivir, pudiera tener lo que hoy se conocen como los impuestos.
que no se llaman, no son contribuciones, son impuestos, son cosas impuestas, pagos impuestos para el gobierno funcionar. Es lo mismo. Pero ¿qué es lo que está diciendo Nehemías aquí? Que los gobernadores anteriores, ellos utilizaban ese dinero para ellos enriquecerse y comprar propiedades y enseñorearse. Eso es lo que hacían los gobernadores antes de Nehemías. Pero Nehemías, él no hizo eso. Él utilizó ese dinero y lo invirtió en la reconstrucción del templo. Y lo utilizó para que el pueblo, para suplir las necesidades del pueblo. Yo no sé ustedes, pero a mí eso me habla de un liderazgo siervo. Un líder siervo. Ese líder que está pendiente, un líder que se recoge las mangas, que trabaja cuando hay que trabajar, que pone orden, que supervisa y que suple las necesidades, que trata bien a sus trabajadores. Y ese tipo de líder fue Nehemías. Entonces, versículo 16. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, o sea, no compraron propiedades. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. O sea, que no era que él, por ser gobernador, yo voy a comer la mejor comida en esta mesa y ustedes coman allí con la mano y todas esas cosas. No, todas esas personas venían a mi mesa y comían también. Nos llama la atención eso, ¿verdad? ¿Qué clase de líder es ese? Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves. Y cada 10 días vino en abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan de gobernación, porque la servidumbre de este pueblo era grave. No les pidió nada el pueblo. Y por último, en el versículo 19, termina todo esto, vemos aquí que Nehemías le llevan las noticias del problema que había entre los hermanos. Nehemías trata con el problema y confronta. El pueblo responde y obedece. Y entonces ahora en el versículo 19 dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Ese tipo de oración que Nehemías, una vez más, Nehemías orando al Señor, está orando. No es una oración atrevida así, pero ¿qué clase de oración más atrevida de que acuérdate de mí, mira las cosas buenas que yo hice? No. Nehemías está implorando la justicia de Dios y está implorando el favor de Dios con él como líder y con el pueblo. Nosotros decíamos en la primera parte de esta serie que todos nosotros en una manera u otra somos líderes. La cuestión es qué clase de líder eres tú. ¿Eres un buen líder? ¿Eres un líder mediocre? ¿O eres un mal líder? Pero todos somos líderes en una manera u otra, en una capacidad u otra. Pero ese líder conforme al corazón de Dios es un líder que Dios, es un líder que va tras el corazón de Dios. Es un líder que busca agradarle a Dios. Y ese líder busca agradarle a Dios y ora conforme a como Dios desea. Espero que, Señor, que yo halle favor delante de tus ojos. Podemos orar así nosotros. Señor, que yo orar por el favor inmerecido de Dios. Toma decisiones basadas en integridad y no en popularidad. Vamos a ver alrededor de todo este pasaje que hemos desdoblado en el día de hoy, 4 aspectos claves del líder Nehemías. Primeramente, Nehemías no tomaba decisiones basadas en popularidad, sino en principio. Y muchas decisiones que nosotros hemos de tomar no pueden ser conforme a
lo que la gente piensa, si voy a ganar la aceptación de la gente. Y muchas veces eso es incómodo. Por muchos años yo fui director de alabanza en la congregación donde yo estaba, donde yo me crié. Muchos años. Y yo me recuerdo que había un moverse del espíritu con cierta música que Dios nos estaba llevando en un momento de adoración a la misma presencia de Dios. Y siempre viene una señora o un señor a decirme, óyeme, esta mañana yo me estaba duchando y estaba pensando en esta canción, ¿por qué no la cantas en el momento más inapropiado? Y yo me recuerdo que era, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Estamos en plena presencia del Señor. Y si a mí se me ocurre cantar esa canción, es como si me hubieran sacado del lugar santísimo al atrio a patadas. Entonces, ahí la voz del discernimiento, y no quiero ser grosero con este señor, ni tampoco, ¿verdad? Pero vamos, yo te prometo que este no es el mejor momento, vamos a esperar el momento apropiado, ¿verdad? No es en popularidad, es en principio, no era el momento. Y a veces uno tiene que saber cuándo decir no y cómo decir no también. ¿Sí? Una cosa es decir no y otra cosa es decir, no me parece que es una buena idea. No, una sonrisa. No, así. Pues cuando viene a ver, tú estás causando una herida. ¿Pero quién se cree este? Esa es la mala reputación que tienen los líderes. Ese autoritarismo. Tomaba decisiones basadas en principios. Número 2, Nehemías dio ejemplo de desprendimiento y entrega a favor del bienestar del pueblo. A Nehemías le correspondía esa mesada. A Nehemías le fue asignada esa mesada. Pero él, como su prioridad era el servicio y cumplir el propósito de Dios, él tomó eso como prioridad. Y él, pues, que coman conmigo. Que comamos en la misma mesa. Número 3, Nehemías rindió aquello que le correspondía legítimamente a fin de dar ejemplo de un siervo líder. Número 4, Nehemías invocó el favor de Dios. 4 aspectos. ¿Qué clase de líder eres tú? ¿Eres un líder que toma decisiones basadas en impulso, lo que tú sientes? Yo siento decir esto a esta persona porque ese es el impulso que tengo en el momento. ¿O tú prefieres esperar, meditar y que Dios te ponga las palabras sin que dejes de tratar la situación? ¿Qué clase de líder eres tú? ¿Cómo se aplica el liderazgo de Nehemías que hemos visto al liderazgo actual pastoral dentro de la iglesia? ¿Cuál es la función de los pastores y ancianos dentro de la iglesia? Porque aún en la iglesia del Señor Dios ha puesto líderes con propósito. Y hoy vamos a identificar 5 propósitos. Número 1, los pastores y líderes ayudan a resolver disputas en la iglesia. Y vamos a ver un ejemplo aquí en Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 2. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Disputa en la iglesia. ¿Cuál es la disputa? Habían discípulos que decían que si no se circuncidaba conforme al rito, conforme a la ley, no eran salvos. Y Pablo estaba diciendo, Pablo y Bernabé argumentaban de que era por gracia y que ese tipo de rito de la ley, de mandamiento, fue abolido, fue derogado en la cruz del Calvario. Cristo cumplió con eso. Pero era una cuestión de disputa tipo teológica, tipo de opinión.
Entonces tenían que reunirse entre los ancianos para tratar con esa situación. La segunda que hacen, así que los pastores y ancianos ayudan a resolver disputas en la iglesia. Lo siguiente es que los pastores y ancianos oran por los enfermos. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Lo próximo es, los pastores cuidan del rebaño. Primera de Pedro 5, 1 y 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Así que, cuidar del rebaño, esa es la responsabilidad del líder, del pastor, de los ancianos, que dicho sea de paso, en las escrituras, en el original griego, pastor y anciano se utiliza la misma raíz griega, o sea, es lo mismo. El pastor, el anciano es pastor, pastorea, cuida del rebaño, ora por los enfermos, ayuda a resolver disputas en la iglesia. Lo cuarto es que el pastor y ancianos protegen la vida espiritual de la congregación. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, hasta que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora bien, dice obedecer a vuestros pastores. Estamos hablando aquí, hay pastores y hay pastores. Estamos hablando aquí de pastores temerosos de Dios, que conocen las Escrituras, que tienen una relación con Dios, que pueden enseñar la palabra, pueden rebatir falsa doctrina con la palabra, que pueden, y aún pastores, según el modelo que, ¿verdad?, que Pablo nos dice en Primera de Timoteo capítulo 3, ¿verdad?, qué tipo de líder es. No es cualquier persona que tiene el título de pastor, obedecerlo, y esa persona resulta ser un tirano, un dictador, como vemos muchas veces, sobre todo en nuestros países, ¿verdad?, donde los pastores son dueños de las personas. Y las personas se sienten subyugadas a un liderazgo opresor de tipo abusivo. Eso es abuso espiritual, eso no es liderazgo, eso es abuso. ¿Ve? Pero cuando dice obedecer a vuestros pastores, es obedecer a vuestros pastores conforme al modelo que nos habla las Escrituras. Y lo último es, el pastor, el líder, pasan tiempo en oración y la enseñanza. Vemos en Hebreos capítulo 6, versículos 12 al 4, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Estamos hablando aquí del pastor que está enseñando la palabra, pero entonces tenía que estar trabajando con cosas logísticas y estar acomodando las mesas y estar sirviendo alimento y sirviendo físicamente cuando ellos son los que enseñan. Y entonces tienen personas, entonces estaban hablando aquí, sugiriendo el tema de los diáconos, de la función del diácono, que es servidor, ¿verdad? Pero bueno, dice, buscad pues hermanos entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, el pastor ayuda a resolver disputas en la iglesia, oran por los enfermos, cuidan del rebaño, protegen la vida espiritual de la congregación y pasan tiempo en oración y en la enseñanza. ¿Qué clase de líder eres tú? ¿Qué clase de líder es Dios quiere formar en tu vida? Yo me puedo imaginar, imagínate si tú estás ahora mismo ahí donde tú estás sentado, sentada, y tú no sabemos qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas.
¿Cómo vamos a servirle al Señor? Yo deseo servirle al Señor, pero no sé cómo. Y a la medida que nosotros estamos aumentando en el compromiso y en el envolvimiento dentro de la obra de Dios, nos encontramos con que Dios quiere formar un líder en ti. Quizás no es el momento ahora, pero Dios quiere formarlo. Pero Dios quiere formarlo y quiere formar un líder maduro que pueda trabajar con situaciones como la que Nehemías tuvo que trabajar en el tema de hoy. En la integridad, en principio, no en popularidad, no en qué dirán de mí. Ese es el líder que Dios desea formar. Pero cuando yo veo aquí, aún en esta congregación, veo que hace año y pico nosotros, esta congregación, comenzamos como iglesia y veo algo que está empezando a brotar de aquí. La semana pasada tuvimos visita y dicho sea de paso, ellos mandan sus saludos, Alejandro y Ana. Pero una de las cosas que ellos se quedaron impresionados es, pude ver el cuerpo de Cristo funcionando. Pude ver el cuerpo de Cristo funcionando en muchas formas. Y eso causó impresión. Y cada vez que nosotros recibimos visitas de otras personas, comentarios así. Y yo, dentro de mí, hay tanta gratitud delante del Señor porque quiero que sepan, y lo reitero y lo diré, esta no es la iglesia de José Vaz. Líbreme Dios, líbreme el Señor de decir que esta es mi iglesia. Aquí el menos indispensable aquí soy yo. El indispensable aquí es que Cristo esté aquí en nuestro medio, formando su carácter. Y el indispensable, Él es el que lleva toda la gloria. Un día, el día que me toque, yo me iré con el Señor y la iglesia va a seguir. Un día que me toque, que me tenga que retirar o lo que sea, ¿verdad? La iglesia va a seguir. Porque Dios está formando su pueblo. Dios está formando un ejército. Pero yo quiero que tú sepas que la razón por la cual estamos tratando el libro de Nehemías, el líder, el perfil de un líder, es porque Dios quiere formar en ti un líder conforme a su corazón. Para que tú te veas en esa capacidad que Dios te ha dado. Quizás Dios no te ha llamado a ti a predicar como en esta capacidad, pero quizás te ha dado el don de servicio, el don de intercesión, Él te ha dado un talento especial con los niños en muchas necesidades del cuerpo. Y vemos aquí la edificación del muro como un prototipo de esa edificación del cuerpo, del templo, del cuerpo de Cristo que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. Así que como aplicación, echa a un lado tus propios intereses y dale prioridad al propósito de Dios en tu vida. Número 2, asume el liderazgo en la capacidad que Dios te ha dado con celo santo e integridad. Y número 3, siempre actúa basado en principio y no en impulso o en popularidad. Vamos a ponernos de pie. Señor, en esta tarde queremos ir tras tu corazón. Que tú nos hables. Que tú seas visto. Que tú seas manifiesto. Señor, que podamos ser dóciles aún cuando tú nos quieres llamar la atención sobre algo. Cuando algo necesita ser enderezado. Cuando algo no anda bien. Y tú deseas traerlo a cuentas. Yo te pido que seamos dóciles y podamos responder así como el pueblo respondió, que han de devolver todo
el material, todo el dinero prestado y todas las propiedades y demás. Señor, que tengamos un celo santo, un celo reverente por ti, Señor, y por tu obra. Señor, que tu Santo Espíritu esté hablando continuamente a nuestras vidas y formándonos tu carácter, el carácter de Cristo Jesús. Te doy gracias por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aún, Señor, derramando, muriendo por causa del pecado de toda la humanidad, derramando su sangre preciosa y haciendo satisfecha tu justicia. Y el hecho de que tú resucitaste y venciste sobre el pecado. Y el hecho de que tú ascendiste y nos diste señal, Señor, para tu iglesia, de que seremos tus testigos en todo lugar donde estemos, en Jerusalén, Judea, Samaria y aún en los confines de la tierra. Señor, y tú haces efectivo esa obra redentora en nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en la cruz, en la obra que Jesús hizo en la cruz. Padre Santo, gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la reconciliación que hemos hallado a través de Cristo Jesús. Gracias porque ahora podemos estar aquí sirviéndote, exaltándote. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos.